Bueno, buenos días. Hoy siendo 20 de mayo, sábado 20 de mayo del 2023, siendo las 9:09 de la mañana, voy a iniciar esta última o tercer webconfer del curso de ilustración, cuyo código es 408023, y que pues vamos a hablar un poco hoy de un tema que tiene que ver mucho con las artes, especialmente con la pintura y la ilustración. En este momento voy a hablar de la rueda de Munsell enfocado a los principios de la teoría del color, para lo que ya había dicho, tanto para la pintura como para la ilustración. Sin embargo, ven ustedes en pantalla que tenemos, digamos, la guía del momento 5, proyecto ilustrado. Siempre me gusta traerla aquí presente a colación, digamos, para poder debatir o aclarar dudas que ustedes tienen, o inclusive para poderles explicar cómo deben de abordar esta guía en este momento final. Ya sabemos que ya quedan pocos días, quedan 8 días de cierre prácticamente de la fase o del curso, y pues este trabajo final, que corresponde a un puntaje de 125, es crucial, digamos, para terminar el curso. ¿En qué consiste esta actividad? Como todas las guías y todas las fases que hemos realizado, que son 5 durante el periodo, siempre debemos explorar el entorno de aprendizaje y el curso en que se forma, digamos, y se debe leer muy minuciosamente el sílabus, donde allí encuentran todos los referencias bibliográficas y citas, digamos, y enlaces que los llevan a ustedes a explorar en lo que se va a enfrentar esta fase, y inclusive temas de las anteriores fases, para que comprendan cada, cada ítem o criterio que trae la rúbrica para su presentación de este trabajo final. Yo siempre les digo que debemos explorar la guía muy bien, hacer el estudio. Yo me doy cuenta que ustedes no leen, no, alumnos preguntándome que qué hay que hacer en esta fase, sabiendo que si entran a la plataforma donde está el foro de apertura, digamos, de esta fase, allí explico también muy bien y está la guía. Sin embargo, pues si tienen dudas o inquietudes, no dejen de preguntar en el foro. Entonces, después de hacer ese recorrido, que es lo que les estoy señalando, digamos acá, deben después ya introducirse entendiendo todo este lenguaje teórico y, y práctico a través de videos de YouTube, bueno, lo que encuentran en el sílabus. Van a encontrar ya lo que van a desarrollar durante esta fase. Esta fase tiene que ver con la realización o el arte final, digamos, del álbum musical, lo que veníamos trabajando desde la fase número 2. Para eso o para ello vamos a integrar todo un paquete de los productos finales realizados. Pues, ¿cuáles son los productos finales realizados? Las ilustraciones que hicieron desde la fase 2, digamos, esas ilustraciones, o fase 3 o fase 4 de la que pasamos, que era carátula y contraportada, todo eso que, que han desarrollado durante el curso lo vamos a armar a manera de paquete. O sea, la idea es plantearse una caja que contenga el CD. Acuérdense que estamos haciendo un álbum musical, y ese álbum musical, yo siempre les pongo ejemplos, como si una banda o el director de una banda musical o agrupación les fuera concebido el proyecto de diseñarles todo el álbum musical de su próximo lanzamiento. Entonces ellos les dieron: estas son nuestras canciones, y a partir de ahí necesitamos que me diseñen toda la parte
ilustrativa de nuestro próximo álbum que vamos a lanzar. Entonces ustedes tomaron el ejercicio, tomaron la molestia de recibir ese contrato, de darles un precio estimado o un valor de ese proyecto, en lo que ustedes van a cobrar y por ende pues empiezan a desarrollarlo. Entonces habían que escuchar las canciones de ellos para ver qué temática o desde dónde iban a partir ustedes, leer un poco sobre la biografía de ellos, la banda, para entender y empaparse en el contexto de toda esa relación espacial que ellos manejan. Y de ahí ustedes sacaron unas canciones que escucharon y a través de tres conceptos que se les daba, pues generaron unas ilustraciones, ¿no? Y ahí esas ilustraciones, basados en ese ejercicio, también irían ahí, al igual que las ilustraciones de portada y contraportada. ¿Qué deben de hacer? Pues generar ya el trabajo final, el álbum musical para entregar ese proyecto. Entonces, ¿qué lleva el álbum? Pues lógicamente el álbum debe llevar el CD. Ese CD, si quieren, no es obligatorio, no dice acá, pero pues les recomiendo que lo hagan, eso es un valor agregado y sería interesante que le hicieran también un diseño a la carátula del CD, o sea, encima del CD. Y deben de realizar la caja. ¿Qué debe tener esa caja? La caja contiene el álbum, el librillo, que contiene las ilustraciones, debe contener la portada y contraportada y lógicamente el CD. No acepto, ojo, no acepto que compren una caja de CD en una papelería y metan el librillo dentro de esa caja de CD y forren la caja de CD. No, ustedes de, deben de diseñar esa caja. ¿Cómo la van a hacer? Por otro lado, la técnica y materiales son los que ustedes crean conveniente. Entonces pueden utilizar madera, plástico, cartón, no sé, lo que quieran. O sea, la idea es que se planteen una caja que contenga el CD con la impresión, imagen final. Un dummy CD, digamos, eso en internet hay mucho. El cuadernillo, ustedes dirán, pero es que la portada era de tamaño carta y la contraportada. Lo pueden escanear y reducirlo al tamaño de sus ilustraciones de su librillo que ya hicieron, digamos que hicieron, y es complementarlo. ¿Listo? O pueden escanear todas sus imágenes, su librillo, lo imprimen y arman uno nuevo al tamaño deseado dependiendo. O utilizan las imágenes originales, lógicamente la portada y contraportada sí tendrían que escanearlo porque por su tamaño es conveniente, digamos, escanearlo y hacerle la debida impresión al tamaño de su librillo. Entonces, como venía diciéndoles, ese trabajo final corresponde a la entrega a su director o al manager de esa banda que los contrató para hacer ese álbum musical. Entonces, lo que deben de entregar prácticamente es eso, toda una propuesta de un álbum musical que contiene su carátula, su contraportada, sus ilustraciones internas, de lo que ya hicieron prácticamente. Aquí no tienen sino que armar es el diseño de la caja, quizás hacer el diseñito al CD encima, lo pueden, inclusive el CD encima hay impresoras que el CD blanco lo imprimen, una impresora también sería válido, o compran un papel autoadhesivo y lo imprimen y lo pegan en el CD, o dibujan o pintan encima del CD, lo pueden hacer. Lógicamente, en la guía no dice que tienen que hacer eso no es obligación, pero pues en términos de diseño y de ilustración, pues sería interesante que lo hicieran. Y lo que van a entregar es eso. Entonces, realmente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es agrupar todas sus ilustraciones que hicieron, su librillo que pues prácticamente ya lo tienen hecho, vincularle la portada y contraportada y hacer la caja contenedora. ¿Qué es la caja contenedora?
es la que va, como dice su palabra, contener el librillo, el álbum y el CD. Traten de hacer un excelente diseño, variado, dependiendo del diseño también con la banda que hayan escogido, no sé, o sea, no terminen haciendo una caja ahí cuadrada de cartón y meten todo como un baúl y ya, sino traten de ilustrar, de diseñar, digamos, de la mejor manera, basado en el contexto de su banda musical o de su agrupación o de su cantante. ¿Listo? ¿Qué deben de compartir en el foro? La sustentación de su proyecto brevemente por escrito, o sea, van a escribir su sustentación y el video exponiendo el trabajo final. O sea, ¿qué debe decir el video? ¿Cómo abordó prácticamente el álbum musical? O sea, ¿cómo lo elaboró? ¿Qué materiales utilizó? El concepto, por qué esta ilustración, por qué la contraportada tiene este color y por qué esta carátula tiene esta flor. Bueno, el concepto no se debe exceder de 3 minutos. Ojo, video que pase de 3 minutos no es válido. Y lo deben de alojar, lógicamente, en YouTube o en Vimeo. Yo prefiero que lo alojen en YouTube, no me pongan a enviarme en Drive, porque ya he tenido la experiencia que está uno calificando, va a abrir el Drive y no hay permisos. O sea, no puedo observarlo, toca, entonces les envía uno el mensaje que por favor habilite el permiso para poder ver. Se demoran 4 días, 5 días en responder y ya a uno se le ha pasado el tiempo de calificar. Esta última fase, por favor, no dejen pasar nada por alto, porque nosotros tenemos simplemente como 5 o 6 días de calificar y centralizar todas las notas. En esta última no se puede dar ni plazos. Entonces, sí les recomiendo que sean muy, digamos, disciplinados en este trabajo. Ojo, el trabajo solamente lo recibo por el entorno de evaluación, al menos de que haya una excusa médica que uno revise y que vea que no, la excusa preciso y con incapacidad son de esos días, entonces ahí sí me lo envían con la excusa médica por el correo del, del campus. No deben de compartir su ejercicio el último día. Recuerden que a veces son 3 días antes, yo inclusive 2 días para poderlo retroalimentar o poderlo ver. Y el trabajo escrito también, temas que se abordan cada día, todos los días. Debe tener una portada, debe tener su introducción, que es la presentación del ejercicio. Ojo con esta introducción, ustedes son personas que están en un semestre avanzado, ya es mitad de carrera prácticamente algunos, y esa introducción me mandan 2 renglones. Una introducción mínimo debe ser de una cuartilla, o sea, mínimo esto, un tema así del mínimo, que eso es, sí, pero a veces me mandan dos renglones. Eso no es una introducción. Entonces, una introducción, de verdad que uno fuera un poco más cuchilla, eso, este punto no. Entonces, la introducción es como la presentación, qué es lo que vamos a encontrar del ejercicio, van a hablar de eso. Las evidencias, ojo que aquí hay evidencias de fotos del proceso y al menos una que permita ver claramente el rostro del estudiante, de ustedes. Entonces, no es que me manden o envíen la foto final ya del trabajo realizado, sino envíen 1 o 2 foticos dentro del trabajo eh, donde usted vean que es usted, su cara, su rostro y partes del proceso, ¿no? Eso todo tiene puntos de calificación. Por otro lado, el vínculo del video subido en internet, máximo 3 minutos. ¿Yo qué hago? Yo miro, si el video tiene 4 minutos, ya no me pongo a verlo. O 3 minutos 30, no. Eso es lo primero que hago. Si tiene los 3 minutos, que 3 minutos 1 segundo, 3 minutos 5 segundos, bueno, listo, no pasa nada. Pero 3 minutos, ahí sí me detengo a observarlo. Este video se encuentra en exposición de materiales, técnicas, bueno, ya les
expliqué anteriormente de qué trata el video, y una explicación escrita del desarrollo del proyecto y su abordaje. Aquí van a hablar de todo el proyecto, y lógicamente esto que nunca lo hacen y después me pelean, profe, es que yo no sé qué, que ahí no decía, sí dice, vea. De hecho, a veces, si no dice acá, no pasa nada. Más abajo habla de las normas APA. Mire, vea lo que dice. Todo trabajo escrito, individual o grupal debe cumplir con las normas APA de ortografía y todas las condiciones de presentación que hayan definido. Todo debe ir a normas APA. Y cuando es un proyecto académico valorado bajo las normas APA, lógicamente debe llevar referencias bibliográficas. Profe, pero es que hicimos una caja y todo, pues a ustedes en esta unidad número 3, cuando me dicen eso me doy cuenta que ustedes no leyeron este primer punto. No hicieron estudio del análisis, ni abrieron los links, ni leyeron lo que hay ahí, ni investigaron qué le aporta el curso de elementos materiales, audiovisuales o teóricos para su aprendizaje. Entonces ahí se da uno cuenta. Esos mismos pueden aquí ponerlos como referencias bibliográficas. Ah, que busqué en internet por otro lado en YouTube y encontré cómo hacen ahí también va a ir. Y lo otro, revise cómo se vinculan las referencias bibliográficas, porque me ponen a veces unas que no, mal puestas, eso va en orden alfabético. Inclusive, yo no molesto tanto por eso. Si me dedicara a molestar, pues todos tendrían ahí una falla, la mayoría. Hay el mismo Word tiene para eso, poner las referencias, hay unos programas ahí en línea gratis que usted pone nomás el enlace y él te saca la referencia bibliográfica, busquen eso por internet y verá. ¿Listo? Las evidencias individuales, sí hay evidencias individuales que son fotografías del proceso, no del solo final, no hay que la foto de cómo me quedó ya final, no, sino del proceso, del desarrollo de esta caja y de este álbum musical. Y vamos a hablar un poco de la rúbrica de evaluación, que es tema que ustedes tampoco revisan y es lo que se evalúa del trabajo. Entonces, aquí se va a evaluar una creatividad y novedad de la propuesta. ¿Esto qué significa? Que la propuesta sea creativa y novedosa y no presente problemas técnicos ahí. O sea, problemas técnicos es que me compraron un estuche y lo forraron ahí como si fuera un papel regalo y metieron todo dentro de eso y ya. Porque me ha pasado en cursos anteriores. Eso ya aquí no habría creatividad. Entonces de aquí este que tiene 30 puntos tendría 0 puntos o 5 puntos. Y es de 125 puntos esta rúbrica. El segundo criterio de evaluación es desarrollo de objeto, contenedor y adecuada conexión con su contenido. ¿Qué significa esto? Si ustedes revisan, el objeto diseñado presenta claramente la propuesta de abordaje de las canciones y conceptos trabajo y se conecta de manera excelente. El contenido demostrando los proyectos desarrollados por el estudiante. O sea, que lo que desarrolló, diseñó el objeto contenedor, si es acorde a lo que hay adentro, si es acorde con el color, con el diseño, con la composición, con las canciones, con la banda, ¿sí? Y no es simplemente una cajita cuadrada o que compraron una cajita o se encontraron la cajita de donde guardaban los botones y metieron todo ahí. Entonces, este criterio también es de 30 puntos, ya van 60, pero si aquí, ve aquí, estos dos puntos son complejos, porque si aquí no hubo una propuesta creativa, entonces ya perdieron 30, mucho menos va a haber un desarrollo el desarrollo. O sea, si hay algo creativo acá, pues el desarrollo, la realización fue interesante. O sea, estos dos puntos van unidos. Si usted perdió este punto acá o es bajito, igualmente le va a pasar acá. Porque no podemos tener un criterio o una caja mal elaborada y va a tener un buen desarrollo.
No, o sea, estos 2 puntos van. Entonces, si pierdes de aquí, va a perder aquí. Aquí ya iría, ya con estos 2 primeros puntos, son 60 puntos y es de 125, ya prácticamente está por mitad de la rúbrica. El tercer criterio, que corresponde a 20 puntos, es el texto de sustentación y abordaje del concepto del proyecto. Ya aquí tiene que ver con el texto. O sea, aquí todo lo que van a escribir, cómo conceptualmente abordan, cómo lo realizaron, o sea, la parte conceptual. No es que me cuente que cogí un lápiz y hice un boceto y ese boceto después le apliqué color con témpera. No, sí, eso es válido, es la parte técnica, pero la parte conceptual es por qué decidió tomar este color, por qué la decisión de esta imagen y no de otra. Sí, como la parte conceptual. Un cuarto criterio es el sustento técnico finalizado y optimización de materiales. O sea, el estudiante presentó la propuesta con algunos problemas en las soluciones técnicas y aún debe reforzar, digamos, el nivel medio. El estudiante presentó la propuesta con las soluciones técnicas que requiere el ejercicio. Esto ya tiene que ver cómo lo elaboró, los materiales, la parte plástica. Sí, o sea, técnicamente lo logró. Y un quinto criterio, pues ya tiene que ver con el documento general, que tenga, que tenga, eh, que tenga, digamos, las normas APA, eh, que tenga el link, vea, documentos con formularios de trabajo APA, que presente toda información, portada, introducción, evidencias, el link de exposición del trabajo, o sea, el video, conclusiones y referencias bibliográficas que se pide aquí arriba. Esto es todo para el trabajo de esta fase número 5. Mire las referencias bibliográficas. Pues no me digan, no, es que en la rúbrica no aparecían. No. En la rúbrica está solicitando es todo el tema del documento, que cumpla satisfactoriamente con las formalidades en APA. Ya les dije que si es en APA, es obligatoriamente de llevar referencias, debe ir una introducción, unas conclusiones, una portada, debe llevar el link, las imágenes del desarrollo, el link, digamos, si quieren vincular unas fotos de cómo quedó también el álbum, es perfecto. Listo. Dejamos por ahí cualquier duda, inquietud que tengan en relación a esto, las aclaro por el foro de discusión, ahí estoy pendiente y atento, cualquier inquietud. Ahora vamos a hablar sobre ya el tema que nos compete, digamos, a nuestro ejercicio de la tercera web. Siempre me gusta un poco, digamos, me gusta un poco, pues, hablar de la guía en relación a la fase en que estemos, donde se esté desarrollando nuestra webconfer. Entonces, por eso es importantísimo estas webconfer, la participación, poder dialogar con ustedes, poder charlar, conocerlos un poco más, también poder, digamos, que me conozcan un poco más como la labor de artista, poder resolver dudas, inquietudes que han tenido durante todo el periodo, pero pues desafortunadamente algunos se la pierden y bueno. Vamos a hablar algo que se llama la rueda de Munsell. Munsell, el apellido de un personaje que creó todo un ejercicio teórico a base del color y que hoy en día toda la mayoría de programas digitales lo tiene incluido. Esa teoría de Munsell, digamos, o este ejercicio de Munsell es muy interesante para los que les gusta la pintura y para los de la ilustración o lo que tiene que ver con el color. La percepción del color por medio de la ilustración.
El año anterior, pasado, 2022, yo realicé un taller de 4 sesiones sobre la percepción del color la percepción del color por medio de la ilustración, creo que era así. Fueron 4 sesiones muy interesantes que salieron muy contentos porque fue un taller de aprender a observar el color y cómo llevarlo a la práctica, digamos, observar el color en un momento de un entorno natural o urbano, de la realidad y llevarlo a la práctica, a la ilustración. El color, vamos a comprender la importancia y el uso que tiene pues para los que trabajan como ilustradores y pintores, inclusive para los que hacen grabado a color, y también, o sea, todo lo que lleve color, para los que pinten en digital también o trabajen en digital, también es importante. Aquí no vamos a entrar, digamos, al fondo de la física del color, porque si entramos a ver desde la ciencia, hay muchas posibilidades. Dicen que el color no existe, que es una percepción del cerebro, y bueno, mil cosas basado en la ciencia, pero aquí no nos interesa abordar esos temas tan profundos, sino nos interesa realmente nuestras múltiples posibilidades y el uso que tiene para nosotros como artistas. Digamos, el color está sometido a muchas leyes, han pasado por muchos procesos de conocimiento desde décadas, centenarios atrás, siglos atrás, que muchos personajes han vinculado esta teoría y han abordado esa investigación a través del color. Entonces, aquí quiero que entendamos un poco todas estas teorías de color que han venido año tras año y que realmente con cuál teoría es la que nos quedamos o la que estamos utilizando actualmente, y que entiendan que las teorías han ayudado a construir cada día mejor el principio del color y la utilización de este mismo. La educación artística requiere un alto grado de individualidad, lógicamente, porque como artistas plásticos siempre estamos enfrentados en su gran mayoría a trabajar solos. Y ese es un tema que, digamos, siempre vamos a tener que llevar en nuestra carrera profesional, a diferencia de los músicos que por lo general a veces se encuentran, arman duetos, cuartetos, orquestas, ¿sí? Nosotros por lo general muy pocas veces trabajamos con otros artistas, sí lo hay grupos colectivos, pero por lo general siempre estamos enfrentados a la creatividad desde lo personal. Aquí es interesante entender esas estructuras cromáticas y poder observar cuando un trabajo o una imagen, ilustración o de pintura que lleve color están muy bien elaborados o están mal elaborados profesionalmente. Y eso es por el mismo desconocimiento de la práctica o del desconocimiento de la teoría del color. Aquí por lo consiguiente podemos entender el fondo que toda teoría del color es de mucha paciencia y dedicación. Yo que he tenido la oportunidad o siempre he estado inmerso en talleres presenciales de dibujo, pintura, de grabado, de escultura, de cerámica, bueno, en todas las áreas de las artes plásticas y visuales y audiovisuales también, entran a ver pintura y no han pasado por un mínimo taller de teoría del color. Y les digo, hay que ver teoría del color, ya esas planchas tan aburridoras y eso. Y no les gusta, porque quieren de una vez pintar, pero entonces entran con unas falencias terribles que vienen de, digamos, de las instituciones escolares que le enseñan a uno de cuando está en primaria o inclusive en bachillerato. A mí me pasó, y es que hay que aclarar este color. Entonces viene ese concepto que aclarar es con blanco y oscurecer es con negro, y eso no se utiliza realmente en la pintura. En los verdaderos lenguajes o comportamientos de la teoría del color,
el blanco y el gris y el negro, pues sí, son colores neutros que funcionan para otro tema, ¿sí? No quiero decir que no se utilicen, sí se utilizan, pero hay que entender cómo se utilizan. Y no es para aclarar o oscurecer un color. Entonces, esto es de mucha investigación, de mucha práctica, y todas personas somos diferentes a la manera de percibir el color. O sea, yo, por eso, si ustedes hacen el ejercicio de un círculo cromático o de una escala de grises o de amarillos o de tonos diferentes, no les va a quedar igual al que a otra persona. Y esto es por el simple hecho de que cada uno de nosotros tenemos una percepción del color al momento de enfrentarnos diferente a cada uno. Pero aquí lo importante es el conocimiento de esa misma teoría del color y las diversas técnicas que podemos basarnos gracias al color, pues para la ilustración. La historia del color pues se remite y lo han estudiado miles de investigadores y de veces por científicos, lo han estudiado filósofos, matemáticos, artistas y físicos. Lógicamente cada uno en su campo estrecho, como el fenómeno del color, llega a sus diversas conclusiones, a por qué le llega el color a sus, digamos, a sus diferentes carreras o pregrados o ese análisis desde sus propios estudios académicos lo hacen. Y por esa razón hoy por hoy encontramos diversas formas de abordar este mismo color, pero con la conclusión que todas las investigaciones tomaban al final el mismo rumbo. Realmente llegamos al final y lógicamente estas investigaciones se tenían que dar para entender que el color se comporta de una sola forma. Aquí está como el rumbo de los colores primarios iniciales o el colores luz. Nombraré algunos de los más importantes personajes que investigaron a lo largo de la historia, cada uno con su propia teoría y que cada uno es válida y que analizando cada uno se dieron cuenta o nos hemos dado cuenta que realmente el color funciona de maneras diferentes, pero llega a lo mismo, llegamos como al mismo rumbo, lo que ha dicho antes. A fin y al cabo, el color cumple su objetivo, que es uno solo, y varía dependiendo de sus mezclas, su color, su vecino y su tonalidad. ¿Sí? Aquí tenemos una pequeña escala de los primarios y secundarios. Y estos personajes que empezaron a indagar sobre el color, pues son varios y voy a abordar algunos principales. En este caso, pues tenemos a Aristóteles, el filósofo. Él razonó que todos los colores se conformaban con mezcla de 4 colores. Decía eso. Además, otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y sombra sobre los mismos. Los colores que denominó como básicos eran los de tierra, agua, fuego y cielo. Hoy en día, si ustedes analizan las pinturas del Renacimiento y más atrás, barroco, el romanticismo, nos damos cuenta que son muy, no oscuras, sino con unos tonos muy siena, muy ocres, muy de color de la tierra. Y es porque en esa época, pues el amarillo que conocemos nosotros primario, en esa época quizás ya no lo había, ese amarillo y ese azul tan fuerte y ese rojo. Encontraban colores tierra porque eran pigmentos sacados de la naturaleza, o sea, hoy en día son químicamente construidos. Entonces esas pinturas pues, tienen ese valor de tonalidad tan, inclusive tan bello. Uno debe pintar desde los terciarios para atrás, cuartos, quintos, no con primarios ni secundarios. Bueno, eso lo logró el pop, colores planos y los primarios, secundarios. Mondrian también lo hizo. Entonces él genera esta teoría
de los colores tierra. Otro personaje que pues todos conocemos es Leonardo da Vinci, que siglos después, muchos siglos después de Aristóteles, Leonardo también consideraba el color como propio de la materia avanzado aún más, definiendo la siguiente escala de colores básicos. Él hablaba que primero el blanco como el principal, ya que recibía los demás colores. Después el amarillo para la tierra, el verde para el agua, azul para el cielo y rojo para el fuego, y negro para la oscuridad. Son como principios que cada uno de estos personajes, artistas, filósofos y físicos, empezaron a entender el color y empezaron a indagar sobre él. Estamos hablando de muchos siglos atrás, ¿no? Hoy en día, pues, es diferente el tema. Otro de los personajes fue Isaac Newton, que finalmente él fue el quien estableció un principio hasta hoy aceptado, o sea, hasta el día de hoy todavía se sigue aceptando el principio. La luz es color, y es verdad. O sea, ¿qué es la luz? Digamos, es color. ¿Y qué es la ausencia de la luz? Es la falta de color. Físicamente dicen que si no hay luz, o sea, no podemos observar color. O sea, el color eh, nace, digamos, o se crea a través de la luz. Que más adelante otro personaje lo va lo va a explicar o lo va a entender de una mejor manera. O sea, Newton en 1965 descubrió que la luz del sol, a pasar a través de un prisma, esta parte, digamos, se dividía en varios colores. Es lo mismo cuando vemos el arco iris. Ese es el prisma. Él hizo el ejercicio con un prisma, con cristal, pero realmente es el mismo fenómeno cuando vemos el arco iris o cuando tenemos un rayo de sol y ponemos un chorro de agua y que se crea ese espectro solar de varios colores. Entonces Newton pues entiende este fenómeno conformado por, digamos, la luz natural y que él observa 6 colores cuando incide sobre un elemento que absorbe algunos esos colores y refleja otros. O sea, el mismo principio del arco iris. Otro gran personaje que realmente ya implica mucho más, este estudio más aterrizado a nuestra práctica artística, es Goethe, que él también centra sus estudios en el color desde la percepción humana, o sea, ya desde cómo lo percibimos, ¿sí? Por eso yo les decía anteriormente, no todos percibimos el color de la misma forma y no todos generamos mezclas de la misma tonalidades. ¿Por qué? Yo a veces aquí en los talleres prácticos, o si ustedes hacen el ejercicio con varios, les digo, sáquenme o generen un verde a partir del amarillo y el azul. Y esos, si son 5 personas, esos son 5 verdes distintos. O sea, no son iguales. Es difícil que llegue un verde igualito a todos, porque cada uno tiene una percepción diferente del color. Entonces, esta teoría de Goethe también tiene pues descripciones sobre Newton, que también convalida ese espectro visible de lo que hablábamos del prisma o el ejemplo más real del arco iris. Y él divide este espectro en 7 colores. Acuérdense que anteriormente hablábamos de 4 tierras, sol, agua, como los 4 elementales prácticamente. Aquí ya de la exploración ya Goethe habla de 7, que son como son el rojo, naranja, amarillo, verde, el azul, índigo y el violeta. Y si observamos el arco iris, realmente genera toda esta escala de colores y que él pues logra con esa descomposición de la luz blanca.
Goethe observó que con mayor apertura del haz, o sea, esto ya él le agrega más, en cambio, digamos, esto es lo que hablaba, digamos, Newton de los colores, 7 del espectro, pero Goethe observa que con mayor apertura del haz de luz se pierde el espectro, que o sea, digamos, se manifiesta un borde de color rojizo amarillo y el otro borde de color, las sombras coloreadas, la refracción, el acromatismo, el hiperacromatismo. O sea, Goethe critica la teoría y difiere en su explicación del espectro visible. O sea, él en cierta forma dice, sí funciona el espectro, sí sabe, pero no son los colores que, digamos, Newton habla, que hay más porque entre uno y otro se forma el blanco y bueno, toda una serie de teorías que podemos ir relacionando esta investigación si a ustedes les interesa. Hay mucho por entender el color. Entonces, Newton dividió este espectro en 7 colores: rojo, naranja, amarilla, verde, azul, índigo y violeta, basado en el experimento de la descomposición de la luz blanca. En cambio, Goethe observó que una mayor apertura del haz de luz, o sea, si abro más el espectro de la luz, se pierde el espectro. Se manifiesta un borde de color rojizo amarillo y el otro borde de color azul ciano, con tonos de blanco entre ellos. Y en el espectro solo se plantea cuando estos bordes se acercan lo suficiente a la superposición de los colores. Newton pues habla que la luz blanca es compuesta de distintos colores y Goethe vio el color como resultante de la interacción de la luz y la oscuridad, lo que les hablaba anteriormente. Esta última teoría, digamos, es más experimental y filosófica que física, ¿sí? Es más, digamos, de la percepción de cada uno. Y esto, pues lógicamente, en la vida moderna, por la física moderna, no fue como también recibida. Eh, lo que hablaba, pues que el negro, digamos, eh, es la ausencia de la luz. Y pues hubo otro que John Fresnel combinó esas dos teorías de Newton y Huygens, demostrando que el color es la manifestación visible de la longitud de onda de la luz. Realmente, para reducir y para resumir esto, realmente sin luz no hay color. Es un tema también físico, de la física, de mental, de nuestras percepciones, digamos, neuronales. Eso ya es un tema interesantísimo más desde la ciencia, pero pues lógicamente si no hay luz no va a haber color. Otro personaje interesante fue Moses Harris, inglés, que en 1776 creó un círculo cromático, ligeramente modificado al de Goethe. O sea, Goethe también genera un círculo cromático, que es el que vemos acá, con sus 7 colores, pero Moses Harris ya crea un círculo cromático muy modificado y muy ampliado como el de, a diferencia de Goethe, en que los colores primarios ya habla el amarillo, azul y el rojo. Realmente de aquí parten nuestros círculos cromáticos. A partir de esta fecha, el círculo cromático es un instrumento de uso frecuente para poder organizar los colores. O sea, a partir de aquí, en 1776, podemos observar que el círculo cromático aún sigue funcionando. Y desde ahí, de todas estas teorías anteriores, pues lógicamente hemos llegado como a una más centrada o con mejor investigación, y es la que actualmente seguimos hablando. En relación a eso, me voy a saltar un poco de temas físicos, científicos y bueno, de exploración del color, y encontramos dos círculos cromáticos o dos formas de cómo abordamos el color. Están los colores pigmento, que llamamos la síntesis sustractiva, o sea, realmente nosotros pintamos bajo esta síntesis, que está conformada por los pigmentos de magenta, cian y amarillo. Magenta, cian y amarillo.
que al mezclarse en diversas proporciones se puede obtener una variedad infinita de colores. La mezcla iguales de estos tres colores de darnos el negro, pero como en el sistema de impresión conocidos como el CMYK, si ustedes ven en los programas como Corel, Paint, como Photoshop, Corel, bueno, toda esta clase de programas que realizan elementos de diseño desde el color o de pintura desde lo digital y observan las impresoras, los cartuchos están marcados con esto, CMYK, y es porque es con colores pigmentos, o sea, los pigmentos están ahí, nosotros pintamos con pigmentos, o sea, trabajamos bajo la síntesis sustractiva. Lógicamente, para nosotros es complejo entender el magenta y el cian y pintamos o basamos nuestro círculo cromático con amarillo, azul y rojo, como estos dos de aquí que ya dan. Y esos tres mezclas, pues lógicamente nos debe dar yo lo llamo un negro óptico, que es el negro con que realmente debemos trabajar, no con el negro que viene del tubo químicamente compuesto. Aunque en la ilustración sí es muy válido los colores blanco, el negro, o sea, no con la ilustración podemos bordear una figura de negro y no pasa nada, es diferente. Si ustedes han estado en la webconfer anterior, hablábamos de esa diferencia entre el dibujo, entre la pintura y la ilustración. No es igual. Por eso los molestaba o los molesté mucho tiempo de que por qué esto nada, vinculé un fondo, me gustaría que le colocaran algunos textos para que saliera del mundo de la pintura y se convirtiera más desde el mundo de la ilustración. Entonces, esta es la síntesis sustractiva, que es CMYK, son por colores pigmento. El óleo es un pigmento, la acuarela, el acrílico, todos son pigmentos. Ya encontramos el otra síntesis que es la aditiva, color luz, que es la que utiliza o mezcla, digamos, esta clase de mezcla. Quiere decir que se emiten bajo la luz, lo que hablaba Goethe, digamos, del tema de la luz, que sin luz no hay color, y que necesariamente tiene que tener una fuente lumínica de algún tipo. Esta fuente, digamos, utilizan la luz roja, verde y azul. Estos serían como los colores primarios de la síntesis aditiva, el rojo, el verde y el azul. O sea, si nosotros entramos a entender, nosotros no tenemos el verde como un primario, sino como un secundario. El azul sí, el rojo sí, pero en la síntesis aditiva, como es por medio de luz, debe haber una fuente de iluminación, es muy diferente y aquí sí hace el uso, al contrario del otro, el blanco, allá nos surge el negro. Pero esta técnica realmente es la que utiliza el cine, las pantallas, los televisores o cuando pintamos con luz. ¿Qué sucede eso? Si hacemos pintura digital, digamos desde un ordenador con una tableta digitalizadora de pintura, estamos pintando bajo esta síntesis que es aditiva, color luz. Aquí viene otro proceso que muchos impresores de plotters y eso no conocen. Es que yo puedo pintar en digital, pero al momento de hacer mi impresión de esa pintura digital, tengo que recurrir a mi síntesis sustractiva, porque yo voy a terminar imprimiendo esto con pigmentos, con tintas. Entonces, por eso hablamos de CMYK o de RGB. Aquí sería más RGB
que han encontrado esos términos en un computador que no saben ni para qué es, que voy a imprimir en RGB o CMYK. O sea, si yo voy a ver mi pintura digital en ordenadores, exporto en RGB. Si yo voy a imprimir mi pintura digital para ser impresa en un plotter o en mi impresora, tengo que exportar mi archivo en CMYK. O sea, paso de la síntesis aditiva a la síntesis sustractiva. Por eso, muchas veces cuando imprimo, no me salen los colores que realmente tenía yo realizados en mi trabajo pictórico. Y es por una mala manipulación de la impresión. Me perdonan porque ahí preciso una guadañadora aquí en un lote al lado y no sé el ruido. Ahora vamos a hablar un poco de la rueda de Munsell. Munsell es otro más moderno de Albert Munsell, que él crea un árbol, un esquema de árbol tridimensional con el color. Esto lo utiliza mucho los entornos virtuales, digitales, lo que hablaba de la síntesis aditiva. Pero también lo hemos pasado para síntesis sustractiva y funciona perfectamente. Él habla de una escala de grises en el centro del blanco al negro y de ahí parten toda la gama de tonalidades, primarios, secundarios, terciarios, dependiendo de lo que queramos, y generamos esas tablas de Munsell. ¿Qué es una tabla de Munsell? Pero en un momento yo cierro aquí un poco la puerta a ver si de pronto el ruido se merma un poquito. Sigo. La rueda de Munsell es un sistema de colores más avanzado. Es creado por Albert Munsell en el año 1900. ¿Sí? Estábamos hablando de 1777. Y más tarde usado por Paul Klee, o sea, un gran pintor, en el año 1920. Este sistema de colores se utiliza el cian, que es un azul verdoso, el amarillo y el magenta, que es un rojo violáceo. Estos mismos matices se utilizaban en las impresoras modernas que se usan con las computadoras. La rueda de Munsell establece matices que se ven a igual distancia unos de otros, a diferencia del sistema triádico, donde se puede notar que unos matices dan saltos desiguales unos de otros y no hay una transición suave entre matices. O sea, ahora les voy a dejar como un ejemplo. Esto es una rueda de Munsell que siempre parte, digamos, de unas escalas de gris, pero ahora les voy a dar para que entiendan más desde el punto tridimensional. ¿Qué hablaba aquí Munsell, o lo que explica esta gráfica? Es que en los ordenadores hoy en día esto gracias a él se utiliza. O sea, sí utiliza los programas, los software de pintura digital o todo software, Photoshop, todo utiliza bajo esta regla. Y pues en 1920 porque lo hace. Entonces es muy interesante. O sea, el modelo de Munsell en 1905 es una ordenación tridimensional de los colores. O sea, aquí ya no hablamos de los B, sino él ordena esto más tridimensionalmente, basado en atributos y propiedades que establecen 10 escalones para el valor en el eje vertical y divide en 100 partes el círculo horizontal, donde ubica el tono, pudiendo medirse en grados, la cromaticidad, síntoma de saturación, en este caso se ubica uno de la escala abierta. Elaboró un atlas para la anotación de cada color dependiendo de su ubicación con respecto a estas tres coordenadas. En la década de 1940 fue reelaborado y adoptado como sistema referencial estándar en los Estados Unidos. Este modelo es la base del llamado HSB, Hue Saturation Bridge,
donde saturación y brillo, tono, saturación y brillo. Tono es el color, cómo lo saturo y cómo logro el brillo. Es uno de los sistemas de color en que se usa en el sector de Photoshop, lo que venía yo hablando. En este modelo todos los colores se describen según tres características fundamentales. El tono se mide como una composición en rueda de los colores estándar y se expresa en grados entre 0 a 360 grados, o sea, completamente la rueda. Normalmente el tono se identifica por el nombre del color, o sea, el tono realmente es el color, como el rojo, naranja, verde, magenta, ese es el tono, o sea, realmente los colores llama, es que el color no, el tono. Saturación, también denominada cromatismo. La saturación representa la cantidad de gris que existe en una proporción al tono y se mide como porcentaje comprendido entre 0% gris y 100% saturación completa. En la rueda de colores estándar la saturación aumenta a medida que nos aproximamos al borde de la misma y decrece a medida que nos acercamos al centro, al brillo. Ahora les muestro eso, el brillo. Este es el centro. Colores que estén más cerca de acá aumenta el brillo y los que estén más alejados, pues lógicamente tienen una menos saturación. Aquí ya vemos como el ejercicio práctico de que yo coloco una escala de grises de 10, puede ser 10, 15, no sé, del blanco al negro, pues, y empiezo a saturar los tonos uno a uno. Entonces aquí podemos ver el amarillo. Aquí tenemos tonos, son los colores. La saturación me la da el que está más cerca al eje vertical. ¿Cómo lo saturo? ¿Con qué gris? Aquí una saturación del 100%. Va disminuyendo. Y entre más se aleja, pues va perdiendo la saturación o va aumentando la saturación. Entre más cerca va tomando más brillo, saturación. Yo voy saturando y va tomando, o sea. Entonces un ejercicio interesante es, yo puedo hacer una valoración tonal de escala de grises y le voy agregando el gris que tengo al lado y hago esta tonalidad o esta escala, digamos con el amarillo, con el rojo, con el verde, con el azul, con todos los tonos. Y esto fue un ejercicio que logramos quizás llevar estas tablas a terreno, al campo, a un ejercicio natural y poder sacar de la naturaleza tonos reales que encontrábamos acá y generamos unas excelentes composiciones. No sé, aquí está la tridimensionalidad de la rueda de Munsell. Que nos salga aquí. Entonces, esto es un excelente ejercicio para que ustedes lo aborden desde la pintura y lo puedan entender de otra manera. Entonces, como les digo, está el eje vertical, la columna principal de la rueda de Munsell, que es una escala de grises, de un gris, pues del blanco al negro, y a lo largo por cada tonalidad van generando la saturación. Y entre más se aleja la saturación del eje, vamos generando brillo. Entonces, esto es un ejercicio interesante para que ustedes comprendan y entiendan que el color, si no entendemos el color, mucho menos vamos a entender cómo realizar nuestras pinturas y nuestra parte esencial de la ilustración. Con esto quiero terminar hoy nuestra tercera y última webconfer.
agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, los que pues no estuvieron en la web. Queda la grabación en mi canal y será enviada lógicamente a sus correos y también en el foro de noticias. Entran allí, ahí está la programación de las webconfer y también están, digamos, las grabaciones insertadas allí, todas las que se han realizado durante este periodo. Muchísimas gracias y quedo muy atento, quedo atento a, al foro, al correo del campus o a lo que necesite Skype o por Teams. Acuérdense que a partir del otro semestre ya no se va a utilizar Skype, todo va a ser por Teams. Entonces, muchísimas gracias por su participación y por su observación a esta webconfer.